Estamos en comunicación, sí, ya. Estamos en comunicación con el diputado Carlos Silva, aquí en esta tarde-noche. Diputado Carlos Silva, muy buenas noches aquí para Radio Pilar. Hola, Papilo, muy buenas noches para vos y todos los oyentes. Bueno, estuvimos presentes hoy toda la prensa acompañando esta importante conferencia que brindaron ustedes como nuestras autoridades junto al intendente municipal, el señor gobernador y entre otras autoridades. Realmente fue muy, pero muy revelador, creo que para todos. Creo que tuvimos informaciones que la ciudadanía necesitaba saber antes que nada. Diputado, si nos podés comentar un poquito, hacer un resumen de algunas cuestiones que la ciudadanía necesita saber con respecto a esto. Bueno, efectivamente, Papilo, tenemos la preocupación se radicó desde el año pasado, cuando no se venía levantando en el portal de contrataciones públicas la licitación de las fases B y C de la franja costera de Pilar. Tenemos que recordarle a la ciudadanía que la franja costera de Pilar está compuesta por 3 fases. La fase A, que está en ejecución, que comprende obras civiles, electromecánicas e hidrológicas, que tiene un valor total de aproximadamente 95 millones de dólares, 648.000 y un poco más millones de guaraníes para ser exacto. La fase B, que es el desagüe pluvial y cloacal, que es lo que se tiene que licitar, y la fase C, que sería la terminación de la franja costera de Pilar, que comprende la avenida Costanera y el parque lineal, de aproximadamente una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares en la fase B y la fase C 30 millones de dólares. Estas 2 fases que todavía no se licitaron tenían que licitarse según el compromiso del gobierno nacional desde el mes de octubre del año pasado. Como que no se venía levantando en el portal de contrataciones públicas, nos llamó la atención ese, ¿cómo vamos a decir? Esa falta de llamado, porque cuál era el motivo que nos estaban llamando. Porque nosotros en el Parlamento habíamos aprobado 2 créditos programáticos. El primero de ellos comprendía un crédito programático de 300 millones de dólares, donde había un compromiso del gobierno nacional de disponer de esos 300 millones de dólares lo suficiente o lo necesario para toda la obra de franja costera de Pilar. Como que la franja costera de Pilar sufrió unas modificaciones para ampliar la cobertura de protección del distrito de Pilar. Hubieron ampliaciones de la fase A en particular, unos 20 millones de dólares más se amplió. Entonces se presentó otro proyecto de crédito programático en el Parlamento que aprobamos por 100 millones de dólares. Es decir, de que teníamos aprobado 400 millones de dólares de créditos que en teoría iba a hacerse, que se iba a utilizar para financiar el 100% de la construcción de la franja costera de Pilar. Cuando nosotros solicitamos en el mes de noviembre pasado informe al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Obras Públicas, tuvimos algunas llamadas de atención respecto a lo que nos manifestaba el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas nos manifestaba en ese momento que a la fecha el proyecto no cuenta con disponibilidad presupuestaria, pero sin embargo se encuentra en línea de aprobación recursos como créditos programáticos nuevamente en el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijimos nosotros, ¿se usó la plata de los créditos programáticos para el combate a la pandemia o qué es lo que sucedió? Entonces, eso le consultamos al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda nos respondió de que no obran antecedentes de reasignaciones en la dependencia de la Dirección General de Presupuesto respecto a los créditos programáticos que estaban comprometidos para obras que estaban llevándose a ejecución. Sí se reasignó 5.250.000 dólares
de créditos programáticos que no estaban comprometidos. Entonces, le preguntamos al ministro de Obras Públicas qué es lo que está pasando, cuánto es el saldo disponible de los 400 millones de dólares para llevar adelante la licitación de la fase B y C. No me respondió documentalmente, pero sí verbalmente al intendente, al diputado Liana y a los señores y señoras concejales, de que esos 400 millones de dólares ya se ejecutaron en su totalidad. Y entonces nosotros miramos cuánto se usó de esos 400 millones de dólares para la franja costera de Pilar, y lo que se usó fueron 255.661 millones de guaraníes, que al cambio estamos ahí un poco más de 35 millones de dólares, porque también dentro de estos 255.000 millones de guaraníes se usaron 10.000 millones de guaraníes de bonos soberanos en el 2021 y 26.670 millones de guaraníes en el 2022 de bonos soberanos. Las otras partidas presupuestarias o fuentes de financiación eran provenientes de créditos del BID y de la CAF. Entonces, resumiendo todo, Papilo, ¿qué es lo que sucede en este momento? La franja costera de Pilar se va a parar o no se va a parar. Yo creo que no se va a parar, Papilo. Me parece que existe voluntad política de buscar la forma para que se financie la culminación de la fase A y que la fase B y C se licite ad referéndum. Va a ejercerla ad referéndum, dependiendo si el Parlamento le aprueba otros 100 millones de dólares de créditos programáticos para poder calzar los compromisos que se tienen para culminar la fase A y los para pagar anticipos de la fase B y C. Uh-huh. Pero ¿qué puede suceder en caso de que no tengamos nosotros la mayoría en el Parlamento y no vamos a tener esos créditos para continuar con la obra? Resumiendo otra vez, Papilo, hubo una bandera y una justificación para la aprobación de los 300 millones de dólares de crédito en el 2019 y después de 100 millones de dólares para darle una solución definitiva a Pilar. ¿Cuánto se usó de los 400 millones de dólares que supuestamente se tenía que usar? Que había compromiso de usarse más de 180 millones y se usó 35. Y el resto se utilizó para pagar obras de otros departamentos de la República, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos en la actualidad, Papilo. Diputado Carlos Silva, estuve leyendo justamente al aire el día de ayer un documento del 2019, justamente era del MITIC, un informe en el cual se hacía referencia al préstamo al cual estaba haciendo alusión, y el gobierno nacional decía claramente, citaba los 300 millones de dólares específicamente para la defensa costera de Pilar y también otras obras de menor envergadura, como ser un puente, Chaco y Asunción, y también un hospital en la zona de Itapúa. Yo diría, si el hospital materno infantil tiene un presupuesto de 800 millones de guaraníes, ¿cuánto podría costar el Hospital del Sur? No sé, estirando lo máximo, no sé, 2 millones de dólares, no sé. Un puente, ¿cuánto podría costar? Te puede interrumpir. En realidad, el Gran Hospital del Sur tenía una previsión de entre 80 y 90 millones de dólares. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Es mucho eso, ¿no? ¿Se llegó a terminar eso? No está terminado eso. Ah, no. Bueno, ¿y el puente Chaco y Asunción? Y si mal no recuerdo, creo que eran 100 millones de dólares. Uh-huh. Pero tampoco terminó, ¿o no? Y todavía no está terminado. Ah, bueno. ¿Sabes qué me pasa, Papilo? Nuestro crédito programático que nosotros aprobamos tenía un anexo de obras o de proyectos a financiar.
Ese anexo contempla 190 proyectos de obras de infraestructura para todos los departamentos de la República. Entre los principales o la justificación principal estaban las tres obras que era Franja Costera de Pilar, Puente Asunción Chacoí y el Gran Hospital del Sur. ¿Qué es lo que sucede? Estos 190 proyectos tienen aproximadamente un valor de casi 2.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Y cómo vas a financiar obras de 2.000 millones de dólares con un crédito de 400? O sea que no necesitaba pasar el tercer grado para comprender que no se va a alcanzar la plata. El problema está... El problema está ¿por qué pedir el crédito en nombre de la defensa costera de Pilar si al final se va a utilizar para otras infraestructuras? Porque el informe del MITIC hacía referencia, mira, desde el comienzo hasta el último a la defensa costera, una sola mención hizo al Hospital del Sur y al puente, al puente. Después toda la defensa, inclusive la deuda histórica con Pilar, pedían los 300, ahora vos me decís, le dimos un 100, le habilitamos un 100 millones más, es decir, 400 millones. Con 400 millones podrían haber terminado los 3 proyectos, pero digo yo, si pediste la plata para la culminación de la defensa costera, ¿que cuánto tiene el valor nuestra defensa costera? 180 millones de dólares, 180. Y 185 millones de dólares aproximadamente. Bueno, tenían 400 millones de dólares. 400 millones de dólares, de los cuales, bueno, por lo menos de los 400 y por lo menos usaban 100, pero ni siquiera 35 o 36 millones de dólares utilizaron para terminar la primera fase y creo que se sigue debiendo por la primera fase. Creo que los bancos están pagando, según estuve escuchando también cuando un compañero estuvo hablando con el diputado Aliana. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se tiene que, con 400... Yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer ahora, Pablo. Vamos a empezar los pilarenses un nuevo vía crucis, solicitando a todos los parlamentarios, a las autoridades, que se pueda aprobar otros créditos, otro endeudamiento, ¿verdad? ¿De cuánto? Y la verdad es que la coyuntura política actual hace cuesta arriba de que convenzamos a una mayoría calificada para la aprobación de estos préstamos. Nosotros podemos tener la voluntad política de anteponer los intereses regionales y aprobar estos créditos, pero ¿y qué sucede si es que hay un sector que dice no, ya estamos llegando a un límite preocupante a niveles no sostenibles de endeudamiento? Uh-huh. Y no vamos más a aprobar crédito? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. Esa es la cuestión. Por eso yo repito, acá nosotros no estamos buscando boicotear una obra que todos queremos, no estamos buscando, ¿cómo te voy a decir?, sacar un rédito político. Nosotros estamos contando la realidad de las finanzas del presupuesto de la Franja Costera de Pilar. Yo entiendo. 400 millones de dólares que nosotros creíamos que ya teníamos todo y que lo último que nos teníamos que preocupar era en la fuente de financiación porque ya estaba todo asegurado. Ahora resulta ser que nuevamente tenemos que gestionar otros créditos para continuar con la obra de la Franja Costera. Yo te voy a decir algo, diputado. Se pidieron 400 millones de guaraníes. La punta de lanza para pedir el dinero fue la defensa costera de Pilar. No se cumplió. Se usó 36 millones de dólares por la franja costera de Pilar, es decir, por la defensa costera de Pilar. Quedan 150 millones de dólares para poder terminar esto. Ahora me estás diciendo de que se podría pedir, se podría aprobar, si es que se consigue en el Congreso, 100 millones de dólares. Nosotros necesitamos 150. De esos 100 millones jamás van a utilizar todo por nuestra defensa costera. Es decir, vamos a ser claros,
aquí no van a terminar la franja costera en esta gestión de gobierno. Es claro, creo que la gente tiene derecho a saber y creo que vos sabés mejor que yo esto, ¿no? Y mira, papi, vamos a ser bastante realistas. Le escuché o leí algunas informaciones de declaraciones de un viceministro, no sé si era de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, que no hay que preocuparse, que todo está encaminado y que estamos esperando solamente un código Smith de la Secretaría Técnica de Planificación para luego levantar al portal de contrataciones en la fase B y C de la franja costera y que vamos a tener la plata. Bueno, pero él no cuenta de que tiene en carpeta otro crédito programático de 350 millones de dólares que va a ir metiendo en el Parlamento paulatinamente para que no sea tan llamativo. El primer paquete de crédito es de 100 millones de dólares. ¿Qué va a suceder si nosotros no conseguimos la mayoría en el Parlamento? Y si nos aprueba el crédito, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Habrán recursos genuinos del Estado paraguayo, del Tesoro Nacional, que se pueda reprogramar? Yo no dudo de que este gobierno no tenga la voluntad política de no de pausar esta obra que se habían comprometido. Pero la realidad, papilo, es de que nosotros ahora vamos a plantear o vamos a tratar ese crédito de 100 millones de dólares, de los cuales el 70% o 70 millones de dólares se va a usar para pagar los compromisos de obras que están en ejecución, entre ellos la fase A de la franja costera. Es decir que todavía no se pagó todo la fase A. Y la fase A cuesta 95 millones y ahora se pagó un poco más de 38 millones. Entre bonos y crédito programático. Ajá, no. Estamos bien jodidos. Bueno, entonces, ponerle que esos 100 millones de dólares nosotros seamos bendecidos como pilarenses y captemos por lo menos 80 millones de dólares. Cosa que, para ser realista, esto se va a redistribuir a obras de todos los departamentos de la República. Vamos a tener el anticipo para la adjudicación de la fase B y C. A este gobierno le sobra un año de gestión. ¿Qué va a suceder en ese un año de gestión? ¿Y van a continuar las obras? No va a culminar la franja costera por una cuestión de tiempo. Es imposible acelerar los procesos. Y en el próximo gobierno podría haber otro gobierno que no tenga como prioridad seguramente continuar una obra que no esté prevista financieramente y no quiera más endeudar al país, no sé qué cosa. ¿Y qué va a suceder con nosotros? Con el próximo gobierno nosotros tenemos que otra vez suplicar para que se siga endeudando el Estado paraguayo para terminar nuestra costanera, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces hay una irresponsabilidad galopante por parte del gobierno nacional por llamar a licitación un sinnúmero de obras sin tener la seguridad de financiera para la culminación de todos los llamados a licitación. Porque ellos siempre llaman a licitación, pero en Venezuela se llama la licitación para tal camino ad referéndum de tal cosa allá. Al referéndum, y dependiendo si nos aprueban el crédito o dependiendo si tenemos la plata allá. Te hago al referéndum, me dice. Ahora me ponen la voluntad política, Parlamento de Tamaicota. O veo con la voluntad política porque lo antepometa la intereses departamental allá. Tamaicota lo mismo, otros dijeron, no, pero pilarense que es este más, pero en el departamento de los recursos, la proyecto, o dejando la hipotama con años de hija allá. ¿Sabes dónde yo veo que está el pecado? Hablando bien y pronto, que se pidieron 400 millones y se utilizó como punta de lanza, se utilizó la defensa costera de Pilar.
Se utilizó y financiaron otros proyectos, utilizaron eso porque es un tema muy sensible, la defensa costera, y utilizaron eso como marketing para sensibilizar al Congreso, y vinieron los 400 millones, los congresistas dicen, bueno, 400 millones para la franja costera, hoy se utilizaron simplemente 36 o 38 millones y se va a volver a pedir de nuevo. Es decir, que si los congresistas dicen, no, el país ya no se puede seguir endeudando, vamos a quedarnos con el voto tuyo y con el voto de Mangui Aliana, y la oposición se puede negar. Es decir, que esto está muy incierto. Creo que si se pide, si el MITIC hace un comunicado citando que el dinero va a ser para la culminación de la costanera, se tiene el deber moral de utilizar el dinero para esa obra. Y me parece que por ahí pasa el defecto moral que hoy en día puede hacer de que no tengamos el apoyo necesario en el Congreso, diputado. Y ese es el fondo de la cuestión, Papilo, que realmente fuimos engañados, porque vamos a repetir lo que dijiste vos y dije yo. Se usó como punta de lanza, como bandera, como justificación principal, se buscó sensibilizar a parlamentarios por el problema de las inundaciones, pérdidas económicas, pérdidas de muebles en seres de ciudadanos pilarenses aquejados por la suba de las aguas a consecuencia de copiosas lluvias o crecida de los ríos, y se aprobó en el Parlamento 400 millones de dólares, que era compromiso utilizar más de 180 millones de esos 400 para que no tenga contratiempo todas las etapas de la franja costera de Pilar. Eso no sucedió, se usó 35, el resto se usó para otros departamentos y otras obras. Y ahora nos vienen con la presión o la solicitud nuevamente de que tenemos que iniciar un nuevo vía crucis para conseguir los votos suficientes y necesarios para seguir aprobando otros créditos. Porque aprobando este crédito de 100 millones de dólares tampoco no está solucionado la totalidad del problema. No. Vamos a tener una continuidad en la ejecución de la obra, pero no tenemos la garantía de que el día de mañana se pueda continuar una vez que lleguemos al tope financiero. Esa es la realidad. Puede pasar este gobierno, el otro gobierno, reiteramos, Yamoy veo VTI gobierno, VTI gobierno contra el endeudamiento. Igual mama pues allá. Payo Cuba. La presidenta, bueno, si mañana endeudar mañana está alguien y que tal vez tenga proceso de readecuación impositiva y reestructuración de la deuda externa, y ya no vamos a endeudarle al Paraguay. ¿Y de dónde vamos a sacar toda la plata para seguir con las demás fases de la franja costera de Pilar? Esa es la preocupación, porque vamos a estar en manos de otras autoridades dentro de un año, ¿verdad? Esa es la cuestión. Una perlita, nada más para que la gente, esto tuvo mucha repercusión también aquí en la ciudad de Pilar, porque de esta forma se dijo, de esta forma corrió, digamos, la voz, dice el ministro Wins, el ministro Arnoldo Wins, trató de mentir con respecto cuando se le preguntó qué pasó de los 400 millones de dólares, por qué no se utilizó, si se pidió para la defensa costera, por qué no se dignaron por lo menos a terminar la franja costera y el resto utilizar en las otras infraestructuras, puesto si uno pide para la franja costera tiene que tener prioridad. Y apenas usaron 30 millones de los 400 millones. Es cierto que te justificó de alguna forma de que dieron un aporte enorme al Ministerio de Salud. Quiso justificar de ese lado. Esa es la información aquí que hay en Pilar.
y que le saliste de cruce y le dijiste, no, eso es mentira. Aquí tenemos documentos en donde en donde no se hicieron, en donde el Ministerio de Obras Públicas no hizo ningún aporte al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud contó en su momento con sus propios préstamos, con sus propios presupuestos. Es decir, utilizó ese recurso para poder zafar el ministro Wins. Me sorprende, che, porque no esperaba eso de él. Totalmente, esa fue la justificación. Nadie esperaba que entremos en pandemia y todos los fondos se utilizaron para el sector de salud para el combate a la pandemia. Pero él no sabe que nosotros ya solicitamos esos informes en su debido momento al Ministerio de Hacienda. Yo voy a leer textualmente y de manera sintética si tenés tiempo. Sí, tenemos. Le pregunté yo, ¿cuál es si se procedió a la disposición o reasignación de fondos en porción o en la totalidad de los saldos no comprometidos en los contratos de préstamo que hayan sido aprobados por ley y se encuentran en etapa de ejecución conforme a la ley 6524/2020, artículo 37? ¿Qué dice el artículo 37 de esta ley 6524? Esa es la ley de emergencia sanitaria, en donde se autoriza al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, a redireccionar los créditos externos, los préstamos para el combate a la pandemia. Sí. Bueno, respondió Ministerio de Hacienda: no obran antecedentes de reasignación en la dependencia de la Dirección General de Presupuesto. No obran antecedentes de reasignaciones en la dependencia Subsecretaría de Estado de Administración Financiera. No obran antecedentes de reasignaciones en la dependencia de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública. Es decir, de que no se redireccionó ni parcial ni totalmente créditos o contratos de préstamos que hayan sido aprobados por ley y se encuentren en etapa de ejecución. Y después dice que sí hubo en realidad un monto reasignado, ¿verdad? Que es que se procedió a la reasignación de saldo no comprometido correspondiente a la operación de préstamo en etapa de ejecución, proyecto de mejoramiento del tramo San Juan de Pomuceno en Palme, ruta número 6, por un monto de $5.250.000. Es decir, un trabajo, un camino que se tenía que hacer en Cazapá, que no se hizo todavía, entonces se usó $5.250.000 para los hospitales, ¿verdad? Se usó para el pabellón de contingencia del Hospital Pediátrico Niños Acostañú, de contingencia Hospital Distrital de San Ignacio Misiones, Hospital Distrital de Lambaré, Hospital Distrital de Limpio, Hospital Regional de Ciudad del Este, Hospital Regional de Perón Gallego, Hospital Nacional de Itagua. $5.250.000 que nada tiene que ver con esos $400 millones de crédito programático que tenía que usarse en la defensa costera de Pilar. Y el Ministerio de Obras Públicas me dice, cuando le consulto respecto a la disponibilidad presupuestaria para la licitación de las fases B y C, responde sintéticamente: a la fecha el proyecto no cuenta con disponibilidad presupuestaria. Esto está firmado por la autoridad del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, se encuentran vías de aprobación recursos por un monto total de 41.500 millones de guaraníes provenientes de un préstamo programático con la CAF, que fueran gestionados a través del CIME número 88786. Asimismo, el proyecto PGN 2022 tiene previstos recursos por un monto total de 40.171.526.090 guaraníes. Se está esperando otro crédito para poder llevar adelante esto. Yo no estoy inventando, no me estoy poniendo palo a la rueda, yo solamente estoy transmitiendo, papilo y audiencia, los informes que me acercaron desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Obras Públicas, y datos que obtuve de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la Nación. Realmente lamentable todo esto, que un ministro tenga que mentir de cierta forma, abiertamente, para poder justificar el uso de créditos que debían de ser
exclusivamente para la defensa costera. Y realmente es lamentable todo esto. Vamos a esperar lo mejor. No nos queda otra, tener fe y hacer fuerzas. Creo que no va a ser la última vez que van a tener que viajar entre todas las autoridades electas aquí del departamento para la capital, ¿verdad? Mario, también otro punto, porque le escuché ayer a una concejal diciendo de que ya en varias ocasiones pidieron audiencia con el presidente y que hasta ahora nunca se les concedió. Esto también me parece llamativo, che, porque él fue el que vino a comprometerse con la defensa costera en muchas ocasiones y me parece que en estos momentos tiene que dar la cara, ¿eh? Tiene que dar la cara porque toda una ciudadanía está pendiente de ello, diputado, ¿eh? Y bueno, en realidad es que no había voluntad de sinceramiento respecto a estos números y a estos datos, a estas informaciones. La cuestión es chulear, ¿verdad? Chulear de que no va a parar la obra, de que va a seguir, que no se preocupe nadie, que esta es una cuestión administrativa nomás. Está todo previsto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está todo previsto? Lo que está previsto es de que nosotros tenemos que nuevamente, ahora, esta semana seguramente, tratar un proyecto de 100 millones de dólares de crédito. Y más adelante otros, hasta completar 350 millones de dólares de créditos programáticos para que tengamos garantía de que esto se va a terminar hasta el último centímetro de la obra de la defensa costera de Pilar. Esa es la realidad. Repito, si me preguntan, ¿va a parar la obra? Y no creo que pare durante este periodo de gobierno. ¿Y qué te preocupa? Me van a preguntar. Y lo que me preocupa es qué va a suceder si no se deja saldo en caja para el próximo gobierno nacional para continuar hasta la terminación, hasta la culminación de la franja costera de Pilar. Eso es lo que a mí me preocupa, que no tengamos saldo en caja, que no tengamos previsión y que después vengamos con políticas económicas que digan no se va a endeudar más al país. Esa es la preocupación, porque la única forma de financiar toda la construcción de la franja costera, nos guste o no nos guste, es el endeudamiento, porque no tenemos la capacidad financiera, económica, de con los impuestos que pagamos, el Tesoro Nacional no tiene la disponibilidad financiera de pagar hasta el último tramo de construcción de una obra de esta envergadura. Y más todavía sabiendo de que existen un sinnúmero o decenas de obras que se están haciendo en todos los departamentos de la República y que tienen el mismo inconveniente de financiación. Yo me reuní te cuento otra cosa, Papilo. Nosotros nos reunimos en la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados con el ministro de Hacienda y con el ministro de Obras Públicas, y nos expuso el ministro de Obras Públicas obras de infraestructuras que están en la agenda del gobierno nacional, pero que no tienen fuente de financiación. Entonces nos dicen, tenemos la voluntad de construir el camino asfaltado de Pilar hasta Paso de Patria, pasando por Boquerón, Humaitá y acceso a Curupaytí, casi 58 kilómetros y algo. Se necesita 46 millones de dólares. ¿Cómo vamos a financiar eso? Y tenemos que sacar otro crédito. No, que vamos a hacer el camino de Ilambú hasta Yaguarí, pasando por Desmochado, Villalbín, entrando a Cerrito, Laureles. Son 127 millones de dólares, creo que se va a financiar con YAICA. También dependemos de la voluntad que tenga YAICA con el Estado, pero eso se va a empezar seguramente a licitar a mediados del año que viene. Después hablan de un sinnúmero de obras en todos los departamentos que habrán desagües pluviales, cloacales, asfaltados, puentes, etcétera, etcétera. Pero se genera una expectativa innecesaria
porque en la realidad es de que nosotros en la actualidad no estamos teniendo disponibilidad suficiente para terminar las obras que están en ejecución. Entonces está bien proyectar para adelante, pero no generar falsas expectativas, porque después es un efecto boomerang, te viene encima los reclamos, ¿verdad? Y lo que está pasando ahora. Y eso es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora tenemos que remar, conversar, buscar los votos, otro discurso de convencimiento, de sensibilización, como bien indicaste, para que nos puedan tener compasión y nos aprueben el crédito de 100 millones de dólares y otros créditos más para que terminemos este periodo de gobierno, por lo menos con saldo en caja, y que no sea un inconveniente nuevamente la financiación en el próximo periodo de gobierno para continuar con la obra hasta el final, ¿verdad? Claro, porque lo primero que van a decir los congresistas son qué garantía tenemos, si ya se pidió y no se cumplió, qué garantías tenemos ahora. Y en caso de que si no se consiguen los créditos, si el Parlamento no habilita estos créditos, bueno, el gobierno nacional va a decir, no, nosotros intentamos y los parlamentarios fueron los que no quisieron. Y se van a lavar las manos. Pero en realidad ellos se comprometieron que de los 400 millones de dólares ya estaba todo contemplado. Y ahora se usó todo esos 400 millones de dólares. Ese es el lavado de manos que va a haber en el hipotético caso de que no se aprueben los créditos. Y para el próximo gobierno, cuando hablamos de un próximo gobierno y que nos queden reservas en caja, como vos decís, esto me resulta preocupante. Me resulta preocupante cuando hay campañas e intereses políticos muy fuertes en una campaña electoral, tanto en las internas como en las generales, desde el oficialismo. Esas son las cuestiones que me preocupan realmente. Tenemos un vicepresidente que está en campaña hace 8 meses y con esto no solamente plata no me va a faltar, no sé, la gente ya está desconfiada y más todavía los pilarenses. Ojalá que se pueda conseguir esto, que se apiaden nuevamente por nosotros los parlamentarios, más allá de que se les hayan mentido en la primera vez, ¿verdad? Así es, diputado. Yo te voy a traer un caso a colación, sí. Papilo. El problema actual, la crisis actual es la crisis de los combustibles, el elevado precio al consumidor, ¿verdad? Que subió casi el 100% el valor del combustible en meses. Nosotros en el Parlamento, en primer lugar, tratamos 100 millones de dólares para subsidiar el combustible diésel tipo 3 y nafta de 93 octanos para las estaciones de servicio Petropar. Hubo una polémica enorme. Después íbamos a tratar otros 100 millones de dólares de crédito para también subsidiar a los emblemas privados. Ese subsidio, ese préstamo iba a ir directamente en beneficio de la población y tuvimos serios cuestionamientos que tuvimos que en el Parlamento rever nuestra posición y eliminar el subsidio de Petropar, inclusive para que se igualen los precios para arriba. Imagínate lo que te estoy diciendo. Ese cuestionamiento tuvimos. Y otro endeudamiento para financiar obras que en teoría ya tenían que estar financiadas con otros créditos. Yo estoy buscando la perorata, estoy buscando el discurso para sensibilizarle a los colegas parlamentarios para que nos puedan aprobar. Ahí está el inconveniente y después nos vendrán, nosotros vamos a anteponer nuestros intereses regionales, ¿verdad? Pero después vendrá la prensa con una presión, hablo de la prensa nacional, con una presión de cómo de manera irresponsable vamos a continuar aprobando créditos y qué sé yo y qué sé cuánto. Y eso va a ser cuesta arriba para convencer y sensibilizar a los colegas parlamentarios, ¿verdad? Esa es la realidad. Yo tengo fe de que vamos
buscar solucionar esta situación. Pero caso contrario va a ser medio complicado. Tenemos que mirar tenemos que optar por una reingeniería económica presupuestaria con fondos genuinos, no sé si colocación de bonos soberanos o qué sé yo, condicionar algún impuesto selectivo al consumo, digamos, dice usted, para calzar estos compromisos que vendrán más adelante, ¿verdad? Así es. Diputado Carlos Silva, te agradezco mucho la nota, ¿eh? Gracias a usted por el espacio. A la orden de siempre, señor. Muchísimas gracias. El diputado Carlos Enrique Silva, ¿eh? Preocupante la